Bueno, hola, ¿cómo están? Les voy a hacer nuevamente un video para poder explicarles el PDF de la clase virtual. Es la clase virtual número 6 para cuarto A y la número 8 para cuarto B. En la clase anterior habíamos estado trabajando los vínculos o la preexistencia de los pueblos originarios y las relaciones que tenían con los criollos. En esta clase vamos a tratar de abordar una temática que es comprender la consolidación del Estado Nacional, lo voy a resaltar para ustedes, argentino en el marco de la expansión capitalista, del neocolonialismo bajo la premisa o la idea de civilización y barbarie. Básicamente es trasladarnos a ese momento en que ya empiezan a consolidarse el Estado, que deja de haber inestabilidad, o por lo menos política, en relación a qué tipo de proyecto de país vamos a tener, y ese Estado se va a ir consolidando en un mundo capitalista, en donde los europeos avanzan sobre otros territorios, y donde la influencia de lo que pasa en Europa siempre va a ser muy fuerte. Cuando hablo de la premisa civilización y barbarie, es un marco ideológico, el mundo de las ideas, en donde hay ciertos sectores que se ven como los civilizados y que otros son los bárbaros. Va a pasar en el mundo y va a pasar en nuestro país a fines del siglo XIX. Es lo que vamos a trabajar. Para hablar de la persistencia de los pueblos originarios también me gustaría que podamos trabajar y tengamos muy en cuenta un elemento de la Constitución Nacional. Vamos a ver, y les voy a mencionar en otros videos, que la Constitución Nacional es un elemento, la legislación, la ley más importante, y es un elemento del Estado. Es como el marco legal. Un Estado, para funcionar, necesita ciertas leyes. La más importante y las primeras son las constituciones. En 1853 se dicta nuestra Constitución Nacional. Y en 1994 se hace la última reforma de la misma, y en el artículo 75 y en el inciso 17, esta Constitución, que es la actual, la vigente, establece que el Estado y el Congreso tiene que reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Hay que reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. No es un concepto de propiedad privada. Las comunidades originarias tienen un concepto de propiedad comunitaria de sus territorios ancestrales, y la Constitución lo reconoce. Dice que se debe regular la entrega de esas tierras a las comunidades, cuando dice que ninguna es enajenable, transmisible ni susceptible de gravamen. Sin embargo, es decir que al ser una propiedad comunitaria no se la pueden comprar ni vender, no las pueden hipotecar, no se las pueden quitar. Ese es el marco legal que tenemos en la actualidad. Lo que les voy a proponer con esta temática y con esta clase es que podamos hacer un trabajo entre analizar una problemática actual de nuestro presente y buscar las raíces históricas del conflicto, porque nos va a llevar al periodo de la historia que estamos trabajando. Ahora fíjense que yo les dejo como algunas preguntas, algunos interrogantes. ¿Por qué razones se debe incorporar específicamente ese artículo, o qué sucede en la actualidad con este marco legal? ¿Se respeta o no se respeta lo que establece la Constitución Nacional? Porque está vigente. Y lo vamos a analizar, lo vamos a ir pensando estas preguntas, en el marco de uno de los casos más emblemáticos de la lucha de los pueblos originarios mapuches tehuelches, que ocurrió en el año 2017, que seguramente algunos de ustedes lo pueden recordar o tengan presente algunas nociones, que después me gustaría que podamos socializar. Es el caso de la comunidad mapuche, que fue reprimida en 1900, en 2017, en donde había un ciudadano que no pertenecía a la comunidad, que se llamaba Santiago Maldonado. Desaparece, y fue un caso muy mediatizado, muy trabajado por los medios de comunicación, con un montón de información o de deformación del conocimiento de lo que estaba pasando. Yo les voy a dejar en la primera parte para que vean el caso. Acá les estoy mostrando. Es un artículo periodístico del mismo año,
escrito por Fernando Rosso de agosto del 2017, un par de días, 10 días después, si mi memoria no me falla, de que se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado. 2 meses habían pasado desde su desaparición. Va a ir mencionando qué es lo que pasó en su momento con el gobierno nacional, en ese momento gobernaba el PRO o Cambiemos, y cómo fueron trabajando la noticia, qué fue diciendo el gobierno. También les puse, por ejemplo, en este artículo lo elegí porque habla acerca del gobierno. Hubo mucha información que transitó por los medios diciendo que estas comunidades mapuches en realidad eran terroristas, de que son chilenos, que no, que están asociados a los ingleses. Una cantidad de información que la van a leer ahí y que se las quería aclarar, diciendo, por ejemplo, que están adiestrados por las FARC colombianas. Las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias, son una guerrilla. Fueron un montón de informaciones que aparecieron en ese momento y que no tienen veracidad. Declaraciones que se dieron por parte de personas de la política de ese momento, por periodistas o por otros comunicadores sociales que realmente no son veraces, pero que quedaron en el imaginario como si hubiera sido así. Por eso mi propuesta es tratar de analizar este caso y de hacerlo de manera crítica y buscar las raíces históricas del conflicto, no quedarnos con una sola mirada. También en ese sentido, les dejé acá, se hacen entrevistas a Facundo Jones Guala, un poquito más abajo se los voy a mostrar, que es un referente de la comunidad de la Lof Cusamen, en donde él acá plantea cuáles son los objetivos, se los destaqué en negrita para que facilitar la lectura, cuáles son los reclamos de esa comunidad mapuche de Huelche. Bueno, después, ¿cuál es el mayor conflicto que tiene esta comunidad? Son básicamente por recuperar sus territorios ancestrales, porque se los devuelvan. El marco legal, la Constitución establece el reconocimiento de esas tierras que deberían tramitarse y el Estado debería garantizar de que así fuese, pero sin embargo tienen un gran problema que es desde el siglo pasado, en 1990, hubo una gran privatización de las tierras, sobre todo en Patagonia, y uno de los hombres que adquiere muchísimas hectáreas, miles y miles de hectáreas en la Patagonia, cerca de esta comunidad, es Luciano Benetton, que es un empresario textil italiano, y acá les voy a dejar un poco para que lo conozcan un poco más, la historia del Imperio Benetton. Dice el dueño de la Patagonia, qué campos tiene, con quiénes se vincula políticamente. Y acá, por ejemplo, para que los puedan ubicar, este es el empresario Luciano Benetton, que durante la década de 1990, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, ahí les puse la presidencia, son 2 presidencias, la de Menem, de 1989 a 1999, se produjo un proceso de extranjerización de tierras muy fuerte. Acá yo les voy a dejar un mapa, para que vean las propiedades extranjeras y están en hectáreas. Fíjense que el primero están con las banderas acá de la nacionalidad de los extranjeros. Benetton tiene 900.000 hectáreas en la Patagonia, seguido por Tomsky, aparecen Joseph Lewis, Soros, Ted Turner, hay suecos, estadounidenses, alemanes, italianos. O sea, por eso se llama la extranjerización de tierras. Y en el marco de eso, desde ese tiempo, muchas comunidades vienen reclamando por el reconocimiento de sus derechos. Es el mismo momento, en la década del 90, se produjo la extranjerización de tierras, al mismo momento que el Estado estableció un marco legal que reconocía la preexistencia o el reconocimiento de los pueblos originarios y de su territorio. En ese contexto se va dando, digamos, la lucha persistente de las comunidades. Acá tenemos algunas imágenes, ¿sí? Y en el año 2017, fíjense cómo se continúa a lo largo del tiempo, en la historia reciente nuestra, ocurre esta represión a cargo de Gendarmería Nacional, en la cual desaparece el ciudadano Santiago Maldonado. Acá vamos a ver también a su hermano, acá hay fotos de la represión en ese momento de la Lof Cusamen, y él es la persona de la cual van a leer sus palabras, que se llama Facundo Jones Guala, que es un referente, un lamien de la comunidad de la Lof Cusamen.
en Chubut. Ahora, ustedes van a tener una actividad. La idea es poder adentrarnos en esta situación, y mi propuesta es esto, vuelvo a repetirles. Conocer una situación, una problemática actual, que viene de un par de décadas, pero sigue siendo la historia reciente, tratar de conocerla un poco mejor, y acá tienen las consignas. ¿De qué manera se explica que los medios trataron así la noticia? Si ustedes recuerdan lo que se comentaba en esos momentos, del 2017, sobre el caso de Santiago Maldonado, ¿cuál fue la reacción del gobierno nacional en ese momento frente a la situación? ¿Qué es lo que salió a decir? ¿Cuáles fueron las palabras de algunos funcionarios y funcionarias? Según las palabras de Facundo Jones Wala, ahí lo tengo, ¿cuáles son las pretensiones o objetivos del pueblo mapuche para ir aclarando la situación? ¿Quién es Benetton? ¿Cómo obtuvo la propiedad de estas tierras? Y considerando lo que establece la Constitución Nacional, si consideran ustedes que se respetó o no la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos. Como para ir trabajando. Y ahora esto es la historia reciente, son temáticas que quizás usted dice, ¿qué tiene que ver con lo que estábamos trabajando nosotros? Bueno, sí, porque las situaciones que atravesamos en la actualidad hunden sus raíces en el tiempo, y nosotros le vamos a demandar a la historia respuestas para poder analizar de manera más cabal y de forma crítica qué es lo que está pasando con esta situación. Entender nuestro presente, la historia es fundamental para ello, porque tenemos que entender nuestro pasado. ¿Por qué hoy las situaciones que tenemos, la complejidad de la situación actual, tiene sus raíces en el pasado? Entonces vamos a, después de esto, de conocer un poquito mejor la noticia actual, a tratar de buscar las raíces del conflicto. ¿Por qué los pueblos originarios están luchando porque se les reconozca sus derechos ancestrales sobre sus territorios? Y ahí vamos a volver a lo que nosotros estábamos viendo. ¿Se acuerdan que veíamos que en el siglo XIX los pueblos originarios tenían esta disputa y esta tensión que iba cada vez más en aumento con los gobiernos criollos que los querían, algunos querían en un principio anexarlos a la Argentina y otros querían eliminarlos? Bueno, para ello entonces vamos a conocer qué es lo que pasaba desde mediados del siglo XIX, y como no es un caso aislado, no nos podemos quedar con el detalle chiquito de la historia. Lo primero que tenemos que ver es tratar de entender qué es lo que pasaba en el mundo, porque no estamos desvinculados de lo que pasa en el mundo, ni ahora ni hace 140 o 150 años atrás. Así que para comprender mejor lo que sucedía en el mundo y cómo Argentina se fue insertando en ese mundo capitalista de mediados del siglo XIX a fines del mismo, les dejé un video que se los puse acá. Bueno, después de ver el video, lo que les voy a pedir es que a partir del video vamos a recuperar los conceptos más relevantes. Yo les explico el nuevo orden mundial, como es el título de la temática, el neocolonialismo. Les voy a hablar de lo que es la División Internacional del Trabajo, y ustedes a este esquema que yo se los puse acá como un ejemplo, les voy a pedir que lo continúen en la carpeta, que lo amplíen en función de lo que hayan entendido del video. Lo vamos a ir trabajando en esta semana. Después de eso, verán, dice completar el esquema, elaborar un texto propio en el cual puedan demostrar lo que entienden respecto de la División Internacional del Trabajo, a partir de lo que ustedes comprenden. Y la consigna 2 es, ¿en qué posición este nuevo orden mundial en ese momento ubicarían a la Argentina? En esa División Internacional del Trabajo. ¿Por qué? También. Después de trabajar eso, son dos consignas. Vamos a tratar de poder entender, nos vamos a ir, bueno, nuevamente vamos a achicar un poco el espacio de estudio y vamos a volver a la Argentina. Ya vemos lo que pasa en el mundo a fines del siglo XIX, es lo que pasaba en la Argentina, que se estaba tratando de consolidar el Estado Nacional. Y nuevamente les hice otro video. Es la manera es un tema complicado, así que me pareció que era la manera más viable para que ustedes lo puedan comprender. En la primera parte vamos a hacer un repasito y después voy siempre conectando los temas, y vamos haciendo la revisión de contenidos y avanzando.
Bueno, y después de esto, en ese video lo que les van a trabajar es las campañas militares, a lo que ellos del gobierno, desde 1789 a 1885, llamaban el desierto, que son el avance militar sobre la Nor Patagonia y sobre nuestro territorio. Y para completarlo y poder complementar lo que viene trabajando ese video, el segundo, les dejo acá un texto que tiene como título "Las campañas militares fueron un genocidio", para poner el énfasis en qué es lo que pasó con las poblaciones que fueron sometidas, cuál fue su destino. Acá, después de esto, al final, ya tenemos la actividad de cierre. Lo que les voy a proponer es que hagamos una clase de Zoom. Quisiera que participasen conjuntamente ambos grupos de cuarto A y B. No es una evaluación oral, sino que el objetivo es hacer un intercambio. A mí me interesaría, sobre todo, poder charlar esta temática, que ustedes me digan qué es lo que saben sobre el caso de Santiago Maldonado, sobre la comunidad Cusamen, qué pasó con el tratamiento de esa noticia, con la extranjerización de tierras, con los videos, con lo que estuvimos viendo, que me consulten, que lo podamos debatir, compartir nuestras impresiones sobre la temática, porque me parece muy interesante que podamos reflexionar sobre la actualidad y sobre la lucha de los pueblos, nuestros pueblos originarios, y en qué situaciones nos encontramos también en el marco de la economía capitalista. Así que eso también lo vamos a ir trabajando, y así que también vuelvo a decirles, espero que se sumen a ese Zoom, en el cual podamos vernos y compartir un instante de charla con el mate cada quien desde su casa, y pasar un momento, digamos, de intercambio.